gracias, doctor. También al doctor Granda, no solo está, pero igual muchas gracias. Lo que acabamos de ver ahorita con el general Zárate, de lujo, de lujo. Yo solo soy un criminalista apasionado. Yo no soy criminalista de título. A mí, obviamente, yo me gradué de ingeniero de sistemas y me entrené, como ya saben, con el gobierno de los Estados Unidos en muchas cosas, de las cuales no consta un cartón, pero sé. Y yo lo que hice fue aplicar lo que sé a beneficio de la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que, para eso me trajeron. En la gestión, yo con el general Zárate, que ha sido como que el fan a distancia, pero he trabajado muy de cerca con laboratorios de criminalística de Cuenca, de Guayaquil, específicamente, que era mi área de acción en el consulado. Les dimos capacitación, les dimos equipos, les dimos todo durante mi gestión y le tengo mucho cariño a ese departamento específicamente criminalística. Así que si algún rato tienen chance de trabajar con la gente del coronel Rengifo, o aquí en Guayaquil, o el mayor Aguilar en Cuenca, se van a topar con personal muy capaz. Así que con eso se me pidió que hable sobre documentos. Podía hablar, doy capacitación en diferentes temas, fuerte obviamente delitos informáticos, pero también documentos. Entonces vamos a ir un poco más a lo práctico, a ver cosas así. Por ejemplo, muchos de ustedes reconocen qué es esto de aquí. Es un pasaporte. ¿Es un pasaporte de dónde? De China, exacto. ¿Y qué dice aquí en la primera línea? ¿Lo saben? ¿Qué pasaría si todo el pasaporte estuviera en caracteres así especiales? ¿Cómo saber si es que nos están diciendo que esto es un pasaporte de la Región Administrativa Especial de Macao, República Popular China, o si nos está diciendo Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena? No sabemos. Entonces, una de las formas en las que se determina que se da ciertas medidas para verificar que un documento sea verdadero o no, es con las medidas de seguridad. Estos se encuentran en pasaportes, se encuentran en dinero, son casi los mismos que se encuentran. O sea, en este curso medio rápido que les voy a dar, porque me dijeron 45 minutos, entonces lo apreté lo más que podía, pero las mismas medidas se aplican en ambas cosas. Entonces voy a darles como que una breve, algo pequeño con lo que ustedes van a poder determinar sobre los documentos. Hablando de historia, bueno, podemos hablar de que en sí el dinero tuvo su historia, de cómo fue evolucionando en el tiempo el papel moneda, cómo se fue dando valor, cómo fue el reto, fue el escepticismo, los falsificadores, después cómo fueron mejorando las medidas de seguridad y cómo ya estamos llegando a moneda que ya está en otro nivel, como la australiana, la suiza. Y en la parte de documentos, la OASI, que es el ente, la rama de las Naciones Unidas, de la ONU, que regula todo lo que tiene que ver con aviación civil, tiene una parte, el documento 9303, que habla sobre el documento de documentos de viaje de lectura mecánica. Este documento, ¿qué es lo que le dice? Ok, tú eres país miembro de la OASI, tú tienes que cumplir con, aquí te doy una lista de 100 medidas de seguridad, digamos. De la 1 a la 20 son obligatorias, de la 21 a la 100 tienes tú como escoger, pero de la 1 a la 20 son obligatorias. Entonces, los países cuando suscriben, ahí es cuando empezaron a ver los pasaportes como los conocemos hoy en día, con los numeritos abajo, con los programas, con los dibujitos, con todo eso. Ecuador tiene una fallita, que ya les voy a hablar más adelante, pero el pasaporte ecuatoriano tiene una falla que no tiene casi ningún otro pasaporte del mundo, y es una de las razones por las que vamos ojalá, a cambiar a un nuevo pasaporte a futuro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de documentos. De las medidas de seguridad que podemos hablar más adelante, hay una cosa común, que no existe un documento a prueba de falsificaciones. No existe tal cosa como un documento que no se puede falsificar. Siempre, como dicen aquí comúnmente, hecha la ley, echa la trampa. Y pensemos un poco, ¿quién está interesado en hacer documentos falsos?
El delincuente sí, pero específicamente ¿cuál delincuente? Digamos un ejemplo. Falsificador, claro, pero estafador, un coyotero, trata de blancas, sicarios, todo eso. Entonces, hablemos del coyotero. El coyotero, su cliente es el migrante ilegal, que por lo general es el que termina pagando los platos rotos. Entonces, ¿qué es lo que hace el coyotero? Te hace un documento, pero no perfecto. Te lo hace lo suficientemente bonito para que tú te la creas, lo compres y después si te meten preso, porque a veces son unas falsificaciones irrisorias. Yo me he topado con cientos de visas falsas, cientos de documentos falsos que llegan al aeropuerto y digo, Dios mío, ¿cómo es que compran estas cosas? Pero se nos ponen una impresión en láser a colores y con tu foto dices, chuta, ya tengo. Se aprovechan del dolor, de la impotencia de la gente que sale de un consulado, de una embajada con la visa negada. No hablamos del de Estados Unidos, sino también de cualquier otra embajada o consulado. Me negaron la visa a España, me negaron la visa a Italia, me negaron la visa a Italia. Entonces se agarran de ese sentimiento de la persona que ha sido rechazada de una visa. Hermano, yo te consiento de algo, ya. Yo soy amigo de un cónsul, yo soy amigo de esto, yo soy amigo de otro. Mira, te puedo conseguir, mira, vete tal, y te mandan la foto escaneada, mira, así va a quedar tu visa. Ah, ¿en serio? ¿Cuánto me cuesta? Ay, que por los trámites, tú sabes, 8.000, 10.000, 14.000, hasta $25.000 han pagado por una cosa de esa. No les miento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se aprovechan de las personas que no conocen los temas de las medidas de seguridad para que esas personas venderle. El operador de aerolínea, migración, policía, él conoce esas medidas de seguridad, sí, pero esa persona es la que va a terminar agarrando al migrante ilegal. Pero el coyotero, al falsificador nunca lo coge. Entonces, eso es importante tener en mente, de que si ustedes agarran a una persona que por uso doloso de documentos falsos, sí, ¿qué es lo que dice la ley? Si no me falla la memoria, la persona es considerada culpable del delito. No soy abogado, pero es más o menos pues, sí, no, o sea, no es que nada, se lo considera como autor del documento, eso. La persona que lo utiliza se lo considera como autor del documento. Entonces ahí la investigación tiene que probar, no, ¿saben qué? Me lo hizo otra persona, pero hay que tener muy pendiente de eso. Entonces, aquí en Ecuador y en general se ven tres tipos de documentos falsos. Se ve el genuino, obtenido de manera fraudulenta. Eso es muy común acá. Los famosos registros tardíos del registro civil. Llega fulano de tal, yo qué sé, con una tez súper oscura y con un turbante y una barba blanca que le llega a este piso y se llama José Manuel Quispe, nacido en Gualaceo. ¿De dónde? Y tiene una cédula de verdad, un papel de votación de verdad y un registro tardío. Entonces la corrupción, lamentablemente en nuestro país, permite que hayan este tipo de cosas. Hay adulterados, gente que coge y cambia la página de un pasaporte, que cambia una cédula, lo que sea, para suplantar la identidad de alguien o lo que se quiera lograr, y una incompleta falsificación. Pero ¿por qué se da esto de aquí? Hablemos de la persona. A veces me ha tocado hacer trabajos de control de frontera y me he topado con gente que viene, estas personas que se nota que son de otra región del mundo, llegan al punto de frontera con pasaporte ecuatoriano. Dicen, no, tú eres de Ecuador, entrevístalo tú. Yo veo, y no es ecuatoriano, pero por ningún lado. Tú le preguntas la diferencia entre una guatita o un mote, y no saben, ni siquiera te hablan español, solamente están así. Tú tienes que hacer tu reporte, y a la hora de la hora, ¿qué es lo que hacen? Te deportan, ¿verdad? ¿Y a qué país creen que lo deportan? A Ecuador. Te botan hacia el país del documento que tienes, para que ahí vuelvas a pagar al coyotero y vuelvas a ir. Y lo ahorraste la mitad del viaje, no lo mandaste al infierno donde vive, en el otro país, por el lado del mundo donde está, sino que lo vuelves a Ecuador para que continúe 1, 2 veces. Y el coyotero sabe dónde mandarte, a qué punto de control mandarte, para que te devuelvan y seguir lucrando. Porque si algún rato ustedes han escuchado una historia de un migrante que, sí, me van a cobrar $8.000, esos 8.000 se vuelven 30.000. De las veces que tienes que intentar y de las casas de seguridad en las que tienes que pasar. Es un drama completo. O sea,
Al que me diga que se pasó facilito, no sé qué suerte que tiene. En todo caso, son varios dramas que se ven. Podría pasarme horas, días hablando de esto de aquí. Sobre las leyes vigentes, lo que yo he visto en mi experiencia, ojo, no soy abogado, pero lo que he visto en mi experiencia que se ha ocurrido con este tipo de cosas, existe la falsificación de firmas, la falsificación y uso doloso del documento falso, la suplantación de identidad, se ve bastante en el caso de impostores. Y hay un caso, les voy a compartir muy brevemente uno de mis casos más grandes que tuve. Sí saben que aquí hay una mala costumbre en Latinoamérica en general, y eso es lamentable, pecamos todos como sociedad, pero sí, le damos demasiada gloria al extranjero. Si dicen, porque es de Estados Unidos, está bien. ¿Por qué es de Europa? Está bien, no. Hay ciertos países que tienen sus fallas. Por ejemplo, ¿sabían que la mayor cantidad de suplantación suplantaciones de identidad que suceden en Estados Unidos es con el pasaporte americano? Aquí, cuando nacemos, nos toman la foto de la cédula, desde que somos chiquititos, aparecemos con la cara así, le va llorando, no, todo, y nos cogen la mano, si pueden, nos meten la huella en la cédula y ya tenemos nuestra cédula. En Estados Unidos está prohibido obtener la biométrica de las personas. Prohibido. Solamente si has cometido un delito o si vas a ser un profesor de una escuela. No te pueden tomar biométrica. Entonces, en un pasaporte, mientras tú tienes a todos los no estadounidenses que tienen que aplicar a visa y llegan, ponen su huella, se chequea con biométrica para que puedas entrar, al ciudadano estadounidense no se le puede chequear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le toman foto de la foto del pasaporte. El agente de control migratorio tiene que revisar únicamente la foto del pasaporte. Entonces, el falsificador lo único que tiene que hacer es mostrar a alguien que se parezca, utilizar un documento real con alguien que se parezca al de la foto. Y si te pareces al de la foto, pasas. Ahora, imagínense esta situación con niños. Un niño que se sacó el pasaporte de 5 años y se presenta a otro niño parecido, por lo general los niños de la zona del Austro, que sucede esto bastante. Un niño de 5 años se va donde el vecinito, se lleva el pasaporte del vecinito y se va para Estados Unidos. Bueno, más o menos similares características y pasa. Entonces hay redes de coyoteros que han explotado esta cosa aquí. Entonces la suplantación de identidad también se ve en este tipo de casos. En la parte de dinero, bueno, el tráfico de moneda, la producción, tenencia y tráfico de documentos destinados a la falsificación de la moneda, falsificación de moneda y otros documentos. Es decir, esta parte de abogados no se la voy a enseñar porque yo no soy abogado, ustedes son los abogados. Pero hablando un poquito sobre las herramientas de detección, hay mucho misticismo sobre ¿cómo voy a detectar el documento falso? Pero en verdad todos podemos hacernos tener una base de conocimiento que nos ayude a ver qué es lo que yo puedo hacer para detectar un documento falso. Son 3 herramientas básicas que todos deberíamos tener o por lo menos manejar un poquito. Es más, creo que las tengo aquí. Aquí lo tengo. Este debería ser el estuche para mi arma, pero no tengo aquí mi arma. Sí, yo también disparo. Por eso me sabía todas las respuestas en general. Bueno, entonces, la primera es una luz, una linterna. Linterna que da luz indirecta, luz contra luz, nos permite ver cosas como la marca de agua, que vamos a hablar un poquito más adelante. La lupa para mí es una de mis herramientas favoritas. ¿Por qué? El denominador común de todos estos documentos de valor, hablemos especies valoradas, cheques, dinero, pasaportes, los más importantes. El denominador común es que todos son impresos en una técnica de impresión llamada offset, que es de muy alta calidad, muy alta, que no puede ser replicado por impresoras comerciales, inyección a tinta o láser de color, que son por lo general lo que tiene el falsificador común. Tú te das cuenta, el que falsifica se compra el Super Paco, porque las otras máquinas cuestan millones de dólares.
Yo si soy un falsificador común no voy a comprarme una máquina, primero que no voy a encontrar dónde comprarla, y segundo que no, o sea, yo cojo lo que me sirva para poder venderle al ingenuo que me la compre. Entonces, con la lupa yo puedo ver detalles como estos. Por ejemplo, el borde del billete de a 100 tiene estos números impresos acá. Saquen un billete, cualquier billete que ustedes tengan en el bolsillo, sáquenlo. Y yo les digo exactamente dónde está la microimpresión. Y el que no la pueda ver, el que tenga ahí, le hacemos una mano, ya, señor, billete a 10. El billete, no, esa edición de billete es de, si no me equivoco, es de antes de 1990 y ese billete no tiene microimpresión. Ajá. A ver, el billete de A20. En este billete de A20 existe aquí escrito en la parte de acá existe dice 20 USA, la TWE y la USA alrededor, estoy hablando solo del billete de A20, la TWE y la USA alrededor tiene microimpresión. Mírenlo ahí y verá que está en chiquitito la letra y se ve nítido, ¿verdad? Se ve nítido. El que tenga el billete de A10, ok, billete de A10. El billete de A10 tiene en algunos lugares, pero el principal es alrededor de la antorcha. En la parte inferior derecha de la antorcha se encuentra una inscripción que dice la denominación del billete. Si la ve, dice, ¿se ve? Sí. ¿Se ve clara? Sí. Se ve clara. ¿Ya? Y de ahí este otro billete, el de 5, el billete de 5. El billete de 5 tiene la microimpresión escondida. Hay un águila aquí, el águila está agarrando un escudo, el escudo tiene dos franjas, y en la parte de arriba, en el marco de arriba y en el marco de abajo de la primera franja, tiene la microimpresión que dice 5 USA. ¿Ustedes se dan cuenta? Ok. ¿Sí se dan cuenta que está ahí? ¿Sí? Se ve nítido. Si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso. Esto es falso. No, solamente lo olí y ya me di cuenta que es falso. Huele a papel. No huele. El papel, moneda, está compuesto por lino y por algodón. 25% de lino y 75% de algodón. Esto huele a fibra de madera. De acá lo olí. No tengo que saber. Yo puedo ahorita verla. Horrible. No, esto es Made in Oficina del Dr. Luz. La verdad es una muy buena falsificación. Es una muy buena falsificación en el sentido de que usaron materiales. Parece peruano. Parece peruano, pero por el color parece arroz verde. Sí, no, pero yo de una lo vi y no sé. Mi superpoder es el olfato, entonces por eso de una lo caché. Pero bueno, entonces la lupa, ¿qué es lo que hace? La lupa me permite ver detalles que no se pueden replicar con una impresora comercial. Entonces, ese tipo de cosas, yo con esa herramienta, y de una puedo saber si es que un documento es verdadero o si lo pongo en tela de duda. No pueden determinar ustedes que es falso porque ustedes no son peritos, pero pueden darse la idea de que algo les puede pasar. Inténtelo, vayan a la bahía a ver si ustedes se lo... Ya, los billetes de previos a 1990 tienen otro tipo de cosas. Voy a hacer un ejercicio más adelante con un billete parecido, ¿ya? 2013. Entonces, 2013. Sí. No puede ser 2013. No, pues sí. A ver, si es billete de $2 que mantiene la edición del 2000. A ver. Yo tengo visión óptica de cerca, veo perfectamente. Esto es un billete, pero esto es una edición que no ha cambiado, es decir, no han hecho ediciones nuevas. Si ustedes se pueden a ver, esta parte del número de serie, el primer número del número de serie te dice en qué año fue hecha la placa
en la que fue hecho este billete. No, para no aceptar billetes de algo. No, sí puede aceptar billete de 12. Es más, está completamente válido ese de ahí. Sí, no, el billete está bueno. El billete está bueno. Todo el mundo quiere saber el billete, pero bueno. Colección. Pero sí, la parte de billetes me podría ir, doy un curso de 8 horas sobre billetes, pero eso es otra cosa. El punto es, bueno, ok, y la tercera herramienta, yo les hablé de 3 herramientas. La tercera herramienta es la luz ultravioleta para los que la tengan. Creo que es este de aquí, este de aquí. Nunca le apunten a nadie a los ojos con esto, pero la luz ultravioleta, ¿qué es lo que hace? Es una luz que es, tiene una diferente longitud de onda. ¿Qué es lo que hace el rayo de luz? El rayo de luz. ¿Ah? Bueno, la bahía, bueno. La verdad son herramientas completamente fáciles de conseguir. ¿Ah? Sí, es una importadora, la verdad que no son difíciles de conseguir. Yo en mis cursos los vendo, pero sí, o sea, la verdad no son difíciles de conseguir, son cosas que todos deberíamos tener. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz ultravioleta? La luz ultravioleta nos permite ver cosas que no se ven bajo la incidencia de la luz blanca, que es la que vemos nosotros. Entonces, digamos que bajo luz blanca yo puedo ver el pasaporte así, pero bajo luz ultravioleta yo puedo ver cosas que no se ven. Por ejemplo, la tinta ultravioleta, o el tipo de papel. El papel que ustedes tienen para tomar notas, para cualquier otro papel normal, de sus libros, sus cuadernos, de un panfleto, lo que sea, está hecho con fibras de madera. La fibra de madera tiene una particularidad física de que hace que la longitud de onda de la luz ultravioleta rebote, y como rebota, brilla. El papel de documentos de valor, es decir, de cheque, de especie valorada, de dinero, de pasaporte, está hecho con fibras de algodón en un porcentaje. Por ejemplo, les dije que el billete del dólar estadounidense está hecho 75% algodón, 25% lino, pero así van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de fibras? Ellas absorben la luz ultravioleta, haciendo que se vea oscura. Esta foto de aquí es una sola foto donde tengo una página de pasaporte encima de un papel. Miren la reacción entre los dos. Entonces, si yo estoy analizando un documento y de una le aplico la luz ultravioleta y veo que el documento brilla, yo ya puedo ponerlo en tela de duda. Todos son estos tips que yo les he dado. Yo he capacitado al Servicio de Migración Civil en todo el país, desde Rumichaca hasta Huaquillas. La gente de aeropuerto, yo paso por el aeropuerto y siempre me encuentro con alguien, porque la gente de counter, gente de migración, todos han tenido, la mayoría han tenido mis cursos, hasta cuando yo trabajé para el gobierno americano, y todos conocen estos tips. Entonces, este tipo de cosas siempre es útil saber. Pero entonces, nunca hay que olvidar que la mejor herramienta es el sentido común. Es lo que no se puede reemplazar ni con inteligencia artificial ni nada. La mejor herramienta es que la persona tenga el conocimiento para aceptar ciertas cosas, para poder hacer esa determinación, y también la humildad de decir que no lo sé todo. Yo puedo poner en tela de duda un documento, pero a menos que yo tenga las herramientas ya finales, que contar con el servicio de criminalística, puede decir, ok, esto es un documento falso. Pero yo ya sé que puedo pedir en un documento. Entonces, sobre la fabricación del papel, no quiero explayarme tanto, pero en honor al tiempo, pero por ejemplo, existen cosas básicas que hay en un documento. Todos se han dado cuenta que los documentos tienen estos pelitos que están ahí puestos, estas fibrillas que están ahí puestas en el documento. Estas fibrillas, ¿qué son? Hay de color azul, de color rojo, hay de color blanco, que no se ven bajo la luz normal, pero que se ven bajo la incidencia de luz ultravioleta. Existe en dinero, existe en el pasaporte. ¿Para qué sirven esto? Digamos que yo estoy en una peluquería y yo me estoy cortando el cabello y el piso sea cuadriculado. ¿Cuál es la probabilidad de que la misma cantidad de pelitos caigan en la misma posición en la misma cantidad de cuadros? Cero. Dígame que sí, corte el pelo aquí y me corte el pelo por acá, y me corte el pelo acá, y en los mismos cuadritos va a caer la misma cantidad de pelos en la misma posición. Imposible.
Lo mismo pasa con estas fibrillas. Cuando el papel ni siquiera es papel, cuando está la materia recién produciéndose, se lanzan estas fibrillas para que se mezclen con las fibras de algodón y cuando se hace papel se quedan así regadas. ¿Esto qué es lo que hace? Le da una huella digital, es como lo que hablamos de la huella dactilar única, le da esa marca única al papel. Entonces, si ustedes están comparando varios papeles, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, aquí, 3 páginas de pasaporte. Yo veo acá, pero me di cuenta que estas fibrillas están puestas en el mismo lugar, en la página 28, 29 y 30. Falso. Falso. Ah, pero ¿cómo hicieron para replicar la luz ultravioleta? Pues, echa la ley, echa la trampa. ¿Se han visto que hay los sitios de que uno tiene las impresoras, inyecciona tinta, que hay sitios de que te recargo la tinta? No hay en todos lados. Lo único que haces es que en vez de recargarlo con tinta de verdad, me voy a Ginza o a Fantasía del Conquistador y me compro esas tintas ultravioletas que las usan para discotecas, para fiestas, para Halloween. Y con eso relleno las tintas. Hago mi diseño en Photoshop, imprimo y ya está. El diseño bien bonito, hecho en luz ultravioleta. Hecho en tinta ultravioleta. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. De ahí el hilo de seguridad, el famoso hilo de seguridad. Todos ven, el hilo de seguridad. Cojan su billete, los que sacaron su billete, y véanlo contra luz, vean contra luz blanca y van a ver que está cruzado un hilo de seguridad. El hilo de seguridad está en diferentes lugares, sabe estar entre tejidos, sabe ser metálico, de polímero, a colores, tiene una microimpresión, lo que sea. Este tipo de hilo de seguridad, yo le regalo mi fondo de retiro al que pueda quitarlo. Enseguida saca, ¿no? No, nadie lo puede sacar. ¿Por qué? Porque es parte del papel. Es parte del papel, es una de las cosas que están embebidas en el papel, son componentes del papel y no se pueden sacar. Si yo lo saco, estoy destruyendo el papel. Yo no puedo sacarlo. Entonces, por ejemplo, una vez, no me acuerdo, fue hace 3, 4 años creo que fue, me topó, hubo $10 millones en billetes falsos de 10 que estaban cruzando la frontera de Perú. No, ¿qué es eso? Me dicen, no, pero es que unos son verdaderos y otros son falsos. Y yo, ¿cómo que no son verdaderos y otros son falsos? Sí, mire, porque estos de aquí tienen el hilo de seguridad. Y yo, o sea, eso apestaba falso. Pero entonces, y dice, sí, mire, aquí está el hilo de seguridad. Y le van sacando. Y yo, no, pues, que el hilo de seguridad no se saca, es parte del papel. El agua también lo hace bien. ¿Qué cosa? Con el agua es fácilmente detectable bien. Cuando O sea, si tú mojas un documento de valor, es como que si estuvieras lavando ropa. Sí, se va a perder un poquito de forma, pero se puede volver a planchar, porque es tela, no es algodón, no es de madera. Pero se pone delicado, se parte solito. No. ¿Ha metido un billete en la lavandería? Es que él lo metió con lejía. Yo todo el tiempo. Él lo puso en lejía como en lejía. Exactamente. No, pues doctor. Bueno, hablando también los cortes. No existe un billete más grande que el otro, los bordes de diferente lugar, no. La simétrica, la estética, la forma en la que están cortados es siempre la misma. Siempre. No es que un billete de 20 se ve diferente al otro billete de 20 y son de la misma placa. No, son exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí en una visa, ustedes ven que hay estas indentaciones que son a propósito, son una marca, una huella particular de ese documento. Aquí ven un falsificado que está hecho con estilete, que se ve que está chueco, no está estético, no se ve bien. Páginas desalineadas, fotos no alineadas. La marca de agua, esta es interesante. La marca de agua es cuando se está haciendo el papel. ¿Alguien ha visto cómo se hace el papel de manera artesanal? Es una diapositiva que me salté, pero se las voy a mostrar. Vamos a ver. ¿Dónde está? Fabricación del papel. Así es como se hace el papel de manera artesanal.
papel tiene hasta la droga pegado ahí. Sí, el papel de manera artesanal se hace todo. Son las famosas fibras puestas en agua, hechos una masa, una masa así acuosa, se la riega sobre un cernidero, se la esparce de manera equitativa, después se filtra el agua, quedan esas fibras ahí puestas, regadas de manera equitativa por todo el cernidero, y después se la ponen a secar al sol. Una vez que se escurre toda el agua, se puede ver ahí, vamos a ver un papel determinado. Y sale el papel. Esa es la forma artesanal de hacer papel. Ahora, vamos a hablar un poquito de la parte ya industrial de hacer papel. ¿Dónde está? ¿Dónde me fui? Aquí está. Entonces, industrialmente, digamos que yo estoy, esa cernidero, yo lo pongo así en horizontal y tengo esto cargado con todas esas fibras cargadas de agua. De manera industrial se utiliza una técnica que se llama presión de cilindro moldeado, es decir, pasa un cilindro pesado, caliente, aplastando todas esas fibras, escurriendo el agua y dejando planito, el papel hecho listo para usar. Pero ¿qué pasa con la marca de agua? La marca de agua incluye en ese cilindro una imagen cóncava, que lo que hace es que cuando ejerce presión van a haber ciertas partes del papel que quedan unas más gruesas y otras más delgadas. Entonces, la marca de agua se detecta con el traspaso de luz blanca. Agarren sus billetes y miren a contraluz, a luz blanca, y van a ver que si lo ven de frente no ven nada, pero si lo ven a contraluz, ahí van a ver una imagen, ¿verdad? Lo que ustedes ven de partes oscuras del billete, o en esta imagen de acá, estas partes oscuras quiere decir que era la parte cóncava del cilindro, es la parte que es más gruesa del papel, es imperceptible al tacto, pero si yo veo contraluz, la luz va a pasar de menor cantidad en esa parte que es más gruesa. Yo no me voy a dar cuenta, pero esa es la razón por la que se genera la marca de agua. Puede hacer todo tipo de diseños. Pero entonces, aquí viene esta explicación. Digamos, yo tengo dos billetes de 100, como pueden ver en la parte de abajo izquierda, el número de serie es el mismo, lo cual es completamente imposible. No existen dos billetes con un número de serie igual. Entonces, si yo solamente estoy analizando por medio de esta imagen, ¿cuál es el verdadero, cuál es el falso? ¿Por cuál me voy? El de la derecha es falso, dice. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hagamos una izquierda, derecha. Imaginémonos esto. Imaginémonos que esta pared, imaginémonos que tenemos esta pared, que esta pared está hecha de cemento fresco. Todavía está puesto el cemento recién hechecito. Yo a esta pared, que está con cemento fresco, me le arrimo con fuerza y quito. ¿Qué me va a quedar? El molde de mi mano. Después esa pared se va a endurecer y va a quedar el molde de mi mano, pero duro. Yo a esa pared lo pinto, le lanzo ácido, le lanzo tierra, le lanzo agua y va a quedar el molde de mi mano. Solamente que yo llegara con un martillo y un cincel y empiece a destruir la pared, ahí yo empiezo a perder la forma del molde de mi mano. Mismo sucede con la marca de agua y la presión de cilindro moldeado. La presión de cilindro moldeado, el cilindro moldeado es una técnica que fue considerada como medida de seguridad en documentos por su durabilidad. Es algo que, aplicado al papel correcto, no se va a deshacer así nomás. Es algo que está hecho para durar. Imagínense, en un pasaporte, una vigencia mínima de un pasaporte es 10 años. El billete, hasta que aguante el abuelito, o sea, duro. Si yo estoy analizando estas dos imágenes y veo que en la una la marca de agua es
más clara y en la otra está desvaneciéndose, yo me inclino porque la de la izquierda es la falsa. ¿Por qué? No sé, bueno, algunos se han de recordar, yo por lo menos cuando era pelado, hace como unos 35 años, y estaba en el colegio y vendían unas cosas que se llamaban los plumonitos. Eran unos marcadores de colores que vendían ahí para el colegio, y había el marcador de tinta blanca. Ese marcador de tinta blanca tú le aplicas sobre el papel y te genera un efecto muy parecido a este de aquí, pero sigue siendo tinta. La tinta con la humedad, la manipulación, se corre, entonces por eso se pierde el detalle. Aparte de que, acuérdense, la tinta se debe de ver, la marca de agua se debe ver con el traspaso de luz blanca. Si ustedes ven que la tinta se ve, que la marca de agua se ve sin el traspaso de luz blanca, eso está mal. Vayan a la bahía. En la bahía, ya estaba recibiendo un billete, de pronto le dice, señor, este billete de 5 está falso. No, pues jefe, si no ve que está ahí la marca de agua, de una vez, está ahí encima de la mesa la marca de agua, y yo, está falso. Entonces, ¿cómo que encima de la mesa voy a ver la marca de agua? Si la marca de agua se ve con el traspaso de luz blanca. Ahora, si yo tengo este otro ejercicio, tengo 2 páginas de pasaporte italiano, está delineada de blanco la imagen de una mujer. Se ve como que si fuera una marca de agua legítima, pero si se le aplica luz ultravioleta, la una permanece y la otra desaparece. ¿Cuál es la falsa? La de la izquierda es falsa. ¿Por qué? Porque desapareció. ¿Ya? ¿Quién da más? No. Les explico algo. De lo que ya les conté. ¿Cómo se observa la marca de agua? ¿Cómo se observa la luz ultravioleta? La tinta ultravioleta? Con la luz ultravioleta. La reacción física, ¿cuál es? Con la luz blanca traspasa el papel y me muestra el grosor y por ende la marca de agua. La luz ultravioleta, ¿qué es lo que hace? Se absorbe o rebota, no traspasa. Por ende, si yo veo en el 99.999% de los casos, si yo veo que una marca de agua brilla bajo luz ultravioleta, esa no es marca de agua, eso es tinta. Entonces, ese de ahí sería falso. Falso. Y digo 99.9999% de los casos porque hay un solo documento en este planeta que yo, de todos los cientos de miles de documentos que he analizado de diferentes países, que yo veo que tiene este fenómeno, que es el reporte de nacido vivo de los Estados Unidos, que es un documento bien bonito para un documentólogo y que tiene un logo en el medio que es marca de agua y que también brilla con tinta ultravioleta. Pero es el único. Está hecho con las 2 técnicas una encima de la otra. Pero de ahí, cuando ustedes ven como regla general, una marca de agua no se ve con luz ultravioleta, ¿ya? Y la marca de agua se lo ve con el traspaso de luz blanca, no sobre la mesa. Entonces, mucho ojo con eso de ahí. Y de ahí, lo que yo les decía también, y esto ocurre bastante con el tema de cuando se detecta un delito flagrante de documentos. Ustedes tienen a la persona que se le cogió por documento falso y viene el perito, por ejemplo, al aeropuerto, dice, tenemos estos 2 documentos que sí, todo. Si le aplica la luz ultravioleta, en la uno se permanece, en el otro desaparece. Entonces el señor dice, pero no, es que aquí se permaneció muchas veces he visto que hay jueces o fiscales, defensores, que tratan de decir, pero ¿dónde está el documento indubitado con el que ustedes comparan de que el documento es falso? Hay casos en los que no se necesita el documento indubitado porque la ciencia me demuestra lo contrario. Esa marca de agua no debería brillar. Le ocurre bastante. Hay mucha gente que viene con un documento, por ejemplo, el otro día, hace tiempo me topé un ciudadano
dominicano que tenía una cédula holandesa que quería viajarse para un vuelo para Ámsterdam. Entonces, no, que aquí, pero ¿dónde está el consulado holandés? Pero aquí, pero yo no sé si hay consulado holandés aquí, la verdad. Entonces, no, que con eso lo quieren sacar, pero no, por medio de la ciencia se puede probar, no es necesario tener el documento, pero por medio de la ciencia se puede probar. Son cosas sencillas, pero que, sabiendo estas cosas aquí, ya podemos evitar de que nos pasen billetes falsos a todos nosotros. De ahí, bueno, hay temas como, para no alargarme mucho, el perforado de las páginas, que pueden ser con pines, con láser. Sobre la impresión del papel, esta es importantísima. De las técnicas de impresión del papel. La litografía offset, estas son las máquinas super caras que les dije que utilizan para hacer documentos de verdad. ¿En qué consiste? Consiste en placas metálicas, una placa en la que yo diseño, que dice, no, que son diseñadas por joyeros, sí, son hechos minuciosamente, los diseños, todo, y esa placa sirve, se la pone entre el papel y la máquina que tiene varios rodillos de agua y de color. Pasa el rodillo de color sobre la placa y lo que deja es la marca. Se pasan diferentes colores, varias pasadas, para que hagan las diferentes pasadas de color y se quede el diseño impreso ahí. ¿Qué es lo que hace eso? Si se dan cuenta, unos contornos, unas líneas, pero de súper alta precisión. Yo no puedo, una persona no puede replicar ese nivel de detalle con impresoras comerciales. No se puede, ya les voy a explicar por qué, pero se dan cuenta, en un billete, en un pasaporte, estos contornos son bastante detallados. Y de ahí viene esta técnica que muchos de ustedes la van a encontrar, también lo van a decir, ah, eso ha sido. Las placas a veces utilizan una especie de micrograbado o hueco grabado que se llama una microincisión, un diseño hecho con una microincisión en el que se le inyecta otro tipo de tinta, tipo crayola, que bajo ciertos parámetros de temperatura y de presión se adhiere al papel, dejando un relieve. De la siguiente diapositiva ustedes van a decir, ah, ¿quién no coge el billete de 20 y le empieza a rascar el cuello al presidente? Esta es la razón. En aquella incautación que se les hizo que se hizo en la frontera con Perú, me decían, no, pero es que miren que el billete raspa, que era lo que han hecho los peruanos, son pilísimas para esta vez. En la mejor falsificación de Sudamérica, Perú. ¿Qué es lo que hicieron los peruanos? El papel era ese papel tipo diploma, corrugado. Todo el papel raspaba. Entonces tú dices, no, pero es que el papel raspa. Y yo, sí, pana, pero el papel no es el que tiene que raspar, es la tinta, es ciertos contornos específicos del documento que tienen que raspar, no todo el documento. Entonces, esa es la razón, el hueco grabado que se usa en la placa. Se puede esconder texto también. Los que tengan visa americana, cuando vayan a sus casas, cojan así la parte de la campanita en ángulo y van a ver que está la palabra visa escondida en la parte dorada. Son técnicas que se pueden utilizar con el Intaglio. De ahí, esta es de la misma placa metálica. Esta es mi técnica favorita. Les dije que mi herramienta favorita es la lupa. La microimpresión para mí es la mejor técnica de impresión. ¿Por qué? Porque tiene que ser con tan alta calidad que las letras se vean chiquititas, pero que se vean como en los billetes. Un ejemplo es aquí. Tengo que se parece, pero está todo regado, esto es hecho con inyección de tinta, y esta es una microimpresión de verdad. La diferencia es clarísima. Si ustedes conocen que su documento, digamos, yo qué sé, el pasaporte, la cédula ecuatoriana, la cédula del Registro Civil Nacional tiene su diseño de fondo, un montón de partes donde tiene microimpresión. Si ustedes ven y lo ven con una lupa y ven que las letras no se ven con la nitidez que se muestra así, quiere decir que ese documento fue fotocopiado, fue escaneado, fue impreso en una impresora comercial. Hay ciertas cosas que tienen que tener calidad, es la razón por la que se las hace con esa calidad. De ahí, bueno, ahí ven cosas como la tipografía, para ver
los números de serie en los billetes, la tinta ultravioleta, que la tinta ultravioleta sirve, según yo, más que nada como un escudo protector. Es una tinta que, como toda tinta, se va a ir. Pero ¿qué es lo que hace? Sirve, si yo me encuentro este documento y lo quiero lavar para cambiarle los números, yo conozco algo de química y sé que el fondo está en calidad especial, pero yo con una combinación de acetona yo puedo borrar lo que esté impreso en impresora comercial. Y le pongo mis datos y ¡plum! Robé ese pasaporte, me robé esa identidad. Pero si yo aplico un químico fuerte, voy a terminar destruyendo el diseño en ultravioleta, que si se dan cuenta, a propósito, cubre el número de pasaporte, nombre, apellidos, foto, firma, zona electromecánica, etc. O sea, es una especie de escudo protector que para eso sirve. Hablando sobre la impresora comercial, la inyección de tinta, ¿qué es lo que hace? Son una especie de agujitas chiquitas que lo que hacen es que inyectan chorritos de tinta sobre el sustrato, sobre el papel. Lo absorbe y de lejos se ve una imagen. Pero si ustedes lo ven de cerca, son manchas. Imagínense querer hacer esos contornos que ustedes vieron en el diseño offset con eso. No se va a poder. Van a querer hacer en la microimpresión una letra O, una D, una E, y va a ser chorro. Se va a absorber y se va a hacer una sola mancha. No se va a ver bien. Mismo sucede con láser. En el láser es un patrón de puntos de colores que lo que hace de lejos se ve el color, ¡ay, se ve bonito! Pero si yo me acerco y veo todo este patrón de puntos de colores, no, eso no es. Entonces, son las cosas en las que yo tengo que estar pendiente. Yo veo aquí las técnicas de impresión y me di cuenta, hay las tres diferentes formas. Está el láser, inyección tinta o set. Entonces, siempre tengan pendiente de que la ciencia puede explicar ciertas cosas, que no necesariamente se necesita el documento indubitado, sino que se puede hacer así. Y para no quitarles mucho tiempo, voy a pasar a una parte que es importante. De acá. No sé si ustedes han visto esto de aquí en sus pasaportes. Entonces le preguntan, ¿qué es ese chorro de números que está ahí abajo? Eso se conoce como la zona de lectura mecánica. La OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas, cuando diseñaron los pasaportes, los documentos de viaje, dijeron, ok, vamos a hacer una técnica en la que esto pueda ser inspeccionado por un humano e inspeccionado por una máquina. Tanto el humano como la máquina deben leer las mismas cosas. Entonces, aquí arriba se lo conoce como la zona de inspección visual. Es lo que nosotros como humanos lo entendemos. La parte de abajo es la zona de lectura mecánica. Y esa zona de lectura mecánica dice exactamente lo mismo que lo que dice arriba, solamente que codificado de la siguiente forma. Las visas, hay tres tipos de documentos: visas, pasaportes, tarjetas de viaje. Cada quien tiene una codificación distinta. Pero en el caso de los pasaportes, un ejemplo, son hechos con 2 líneas de 44 caracteres. Estas líneas están hechas con un tipo de letra llamado OCRB. Van a decir, OCRB. ¿Qué es lo que quiere decir OCR? Organized Character Recognition. Reconocimiento de caracteres organizados. ¿Ok? ¿Y por qué no la A? Este tipo de letra es la que utiliza la máquina para poder entender. O sea, ese tipo es un tipo de letra que es específico para que las máquinas entiendan y lo puedan interpretar. ¿Por qué la A y por qué la B y no la A? Porque cuando hicieron OCRA cometieron un error. El número 3 lo habían hecho como 2 bolitas. Pero si esas 2 bolitas yo las completo, convierto el 3 en un 8. Entonces salió el OCRB que cambia el 3 a una rayita y bola. Entonces son 2 líneas de 44 caracteres en tipo de letra OCRB y están divididos en ciertas partes. La primera parte, línea número 1, posición de la 1 a la 2, es el tipo de documento.
va a ser P para pasaporte, V para visa, I para documento de identificación, AC para documento de tripulante de navío. No puede tener ninguna otra letra. Entonces, a veces, el otro día me pasaron una imagen de aeropuerto, todavía tengo gente de aeropuerto que me consulta por cosas y me dice, no, que mira esta visa boliviana que me llegó, decía P. Yo digo, eso no es una visa. Ay, pero ¿qué hago? Haz que lo inspeccionen. Y era un chino que venía de Bolivia, que con eso que decía que esa era su visa, pero decía P ahí abajo. Por reglamento internacional. No, pero es que ¿cómo hacer? Y eso, muchos casos hemos tumbado a la defensa, que eso, no, pero ¿dónde está el representante del consulado de Bolivia? Con el documento indubitado para decir que sí, que a mi cliente lo han arrestado ilegalmente. No necesito. ¿Por qué? Porque mi fundamento es el estándar internacional de las Naciones Unidas por medio de la OASI, que está disponible en inglés, francés, ruso, chino, japonés y árabe y portugués. Entonces sí, son cosas que ya están disponibles, no necesito el documento indubitado. Y con eso puedo yo basarme en ese estándar internacional. Pero de ahí tengo posición 3 a la 5, el país emisor, posición 6 a la 44, el estándar de los nombres. Ese es bastante particular también. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos Lois Albertine Muhlendyk, ciudadana holandesa. El estándar dice, yo voy a poner desde la 6 a la 44 los apellidos y los nombres, separados los nombres y los apellidos entre sí con una sola arista. Los espacios en blanco son aristas, pero los apellidos de los nombres son separados con 2 aristas. Error común del falsificador, pone 20 aristas o pone 3 aristas para separar, o entre los nombres separan con 4 aristas, o sea, ponen aristas donde se les da la gana. Entonces, por cosas como esas, documento falso. No, pero ¿cómo así? El estándar dice esto, punto, documento falso. De ahí, la parte de acá, número de pasaporte y el dígito verificador. Ahí viene el error que yo les decía del pasaporte ecuatoriano. ¿Qué es lo que dice aquí? El estándar de la base dice, aquí tiene que ir el número del pasaporte con un dígito que se calcula matemáticamente. O sea, son 9 dígitos el número de pasaporte y el último dígito que se calcula matemáticamente. ¿Dónde está en la zona de inspección visual el número de pasaporte? Pues siempre, por lo general, la convención dice arriba a la derecha, número de pasaporte. ¿Se dan cuenta? XAA00411525, XAA00411525 y el 0 que se calcula con una fórmula especial. Ahora, ¿qué pasa con el documento ecuatoriano? ¿Cuál es su número de su pasaporte? Y eso está mal. ¿Qué dice la OASI? O sea, todos nos han acostumbrado a que la cédula, la licencia y el pasaporte, todas son la misma. Y si ya a mí se me caduca el pasaporte, mi siguiente pasaporte, ¿qué número tiene? Mi número de cédula. Eso está mal. Porque ¿qué dice la OASI? Un pasaporte tiene que tener un número único e irrepetible. Si se caduca, te dan otro, y es otro número. Ecuador, para hacerle la gambeta al error, creó, si van a ver su pasaporte y van a ver que creó un número que se llama número de libro. Es el número que está aquí en el medio, que empieza por general con la letra A y que está perforado en los demás pasaportes. Y si se dan cuenta, de tarea para la casa, vayan, abran su pasaporte y aquí abajo, que debería ir el número de documento, está el número del libro. Dice número de pasaporte, la cédula, pero el número del libro está acá. ¿Qué es lo que pasa entonces con los demás países? Ellos van a ver número de pasaporte y cuando pasan el lector ven que no coincide. Y ahí a los pobres ecuatorianos les hacen la vida imposible por errores como esos. ¿En serio? Cuando yo estaba en la posición en la que estaba, recibía llamadas de colegas de otras partes, no, que encontré un pasaporte ecuatoriano falso. Y yo, a ver, deja ver. Y yo, no, padre, así es. Entonces, ese error
O sea, yo ya me salí del proyecto, yo hace 5 meses, 6 meses me retiré. Pero eso es un error que yo hace tiempo lo comuniqué. Y cuando sabía que iban a crear un pasaporte nuevo, yo sé que ahorita están en conversaciones con miembros de la OASI. Y ojalá que arreglen ese error. Porque mucha gente decía, que ya nos vamos a Europa sin visa. Aguanta. Son 2 cosas que tienen que suceder. Primero, que arreglen eso de ahí, porque la zona de inspección visual tiene que decir número de pasaporte y que diga un número que sea único del documento. Y que abajo hay una sección por acá que dice número de identificación nacional, ahí debería ir la cédula. Error que tiene que ser corregido. Y el segundo, obviamente, si queremos ir a Europa sin visa, tenemos que tener pasaporte electrónico. ¿Qué hay que hacer para tener pasaporte electrónico en la Unión Europea? Que en esa chip que está incrustado en la portada dura del documento electrónico, tiene que ir obviamente toda la información que está ahí, aparte de si es Estados Unidos es huella digital, si es Estados Unidos es la foto, si es Unión Europea es huella digital. Entonces, en ese chip va metida la huella digital. Entonces, había un problema aquí en Ecuador. Habían 2 bases de datos paralelas con la misma información: Registro Civil y Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en diciembre del año pasado, creo, o hace 2 años, no sé, no me acuerdo el tiempo. El punto es de que decidieron, por medio del registro oficial, que para el registro civil se tome la competencia de los pasaportes. Esa es la razón. Por eso es que ahora cuando uno saca cita para sacar pasaporte es con el registro civil, no con relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque el registro civil ya tiene la biométrica de todo el mundo. Entonces, al rato que ya les toca poner pasaporte electrónico, necesitamos poner la huella, ya lo sacaron del banco y ya. Entonces, una forma de optimizar el proceso, que un aplauso para la gente de Relaciones Exteriores. Pero ahorita, y el tercer reto que tienen que hacer es la plata, porque esa producción de documentos electrónicos es carísima, súper caro. Entonces, pero aparentemente ya van a hacerlo, entonces esperemos que lo hagan, pero ese error en particular tienen que corregirlo. Y de ahí, viendo los demás campos, para que vean, está la nacionalidad del portador, está la fecha de nacimiento, calculada en formato mes, día, año, año, mes, día, con un dígito calculado matemáticamente. Si por ejemplo aquí en 71, 10, 19, ven que ella nació en el año 71, mes 10, día 19. Igual aquí, la fecha del género de la persona, igual aquí, 06-10-01, quiere decir que en el año 2006, octubre 01, 2006, octubre 01. Y esto último de acá se deja para lo que quiere el país ponerle. En el caso del documento ecuatoriano, aquí está la cédula. Entonces, es una forma de codificar. Y esto es un pasaporte. De ahí las visas tipo A, las visas tipo B, los documentos de viaje. Si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son hijos de Nebot cedulados en la Marta? Yo soy hijo de Nebot cedulado en la Marta. Y mi cédula tiene zona de lectura mecánica en la parte de atrás. ¿Y qué dice la primera letra? I, de documento de identificación. Cumple con las normas de la base. Entonces, a la hora de la hora, si yo voy a Europa y entrego este documento, sirve. Entonces, esa es la razón. Y por último, para ya no aburrirlos más, sé que me extendí un poquito, vamos a hacer un mini análisis de la visa ecuatoriana. Esta es la visa que le dan a la gente que viene de otros países que necesita visa. Porque a veces tú llegas así de turista, visitante, te ponen de 6 o de 3 y te puedes quedar hasta 90 días. Sí, 90 días. 3 meses. Pero en esta visa, ustedes se dan cuenta que está bien bonita. Tiene microimpresiones, tiene, si se dan cuenta, el diseño de fondo tiene todas estas líneas que están bien hechicitas en alta calidad. Está bien. Se dan cuenta que aquí la foto es toda una serie de puntitos hechos en láser. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Una cosa que me olvidé de explicarles. Cuando yo produzco estos documentos, los produzco en masa, en alta calidad los produzco en masa.
Si lo voy a producir en masa, van a ir en blanco. Y eso los distribuye a los consulados, embajadas, oficinas de Cancillería, etc. Y es en esas oficinas que va la persona, solicita, paga, entrega su foto, bla, 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 y en las oficinas les emiten su documento. Pero las oficinas no tienen un espacio ni el presupuesto para tener estas máquinas gigantescas para imprimir solamente el nombre, el número de pasaporte, la foto, etc. Entonces ahí sí se utilizan impresoras comerciales para imprimir la foto y los datos biográficos de la persona. Entonces ahí es que hay que aplicar el sentido común. Si yo estoy analizando el documento y veo la foto está impresa en láser, está bien porque eso se fue impreso en la oficina de pasaportes. Pero el fondo de la visa está bien hecho, está en buena calidad. Yo me voy a dar cuenta como que detalles como este, donde veo microimpresiones por todos lados, letritas perfectamente hechas que dice Ministerio de Relaciones Exteriores, está este holograma que cambia de color con el ángulo. Y bueno, o sea, la verdad que me he resumido mucho, pero por lo menos les he dado una base. Entonces, en conclusión, este tema de el análisis de documentos es algo que requiere práctica, que mientras más yo lo haga, más me voy a familiarizar específicamente con un documento. Hay que analizar, hacerse bueno en una técnica a la vez, diría yo. Por ejemplo, antes yo tenía que coger ese, iba con mi lupita y iba a analizar, pero ahorita yo de una cogí el billete. Cuando sé que es billete, yo ya sé a qué huele la tinta, cierto tipo de tinta, sé a qué huele cierto tipo de papel, porque yo ya he pasado por eso. Pero entonces yo me he hecho bueno en una técnica a la vez. Entonces, y entiendan esto de aquí. Ustedes, con este conocimiento, ustedes pueden poner en tela de duda un documento. Sin duda. Con lo que yo les acabo de decir, ustedes pueden poner en tela de duda. Pero siempre acostúmbrense a recurrir al servicio de los peritos certificados para ya poder para que se pueda determinar que el documento es válido. Pero entonces, con eso, les dejo ahí la duda sobre el tema de documentos y me despido. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Listo, agradecemos la intervención del experto Enrique Garcerat. Toda la información está en video para las personas que no han podido asistir. Se va a subir el link para que puedan descargarlo. Para todos, no se preocupen. Lo ideal es que estén presentes, porque ustedes saben que hacer presencial es mucho mejor que hacerlo online. Pero en todo caso, igual para todos va a estar disponible el video, así como las diapositivas que ya nos dejó el general Sarte, y en este momento nos va a dejar el experto Enrique Garcerat. Entonces, la próxima fecha pues la anunciará. No, por favor, ya nosotros vamos a entregar eso, vamos a enviarlo por correo, por favor. Asimismo, yo he visto que por el interés de ustedes han tomado fotografías, pero en todo caso van a tener las diapositivas, que como ustedes están viendo ya nos han dejado los expositores. A todos se les va a hacer llegar como cursantes de este diplomado. Entonces, les agradecemos mucho por su presencia. Apenas hayamos nosotros coordinado, así como hemos hecho con estos grandes expositores, apenas hayamos coordinado agenda, se informará la fecha del siguiente módulo, aunque creo que ya hay una fecha tentativa. Estar pendientes de las redes del doctor Granja, de quien les habla, que nos comunicaremos con ustedes oportunamente también por vía WhatsApp, para que estén aquí presentes en la próxima fecha del siguiente módulo de este diplomado. Muchas gracias por su presencia y una buena noche. Gracias.